Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Aquí este Evangelio nos enseña dos cosas. Primero, que tenemos que servir, ¿no? Y segundo, a que Jesús tiene la fuerza para poder sanarnos, para poder salvarnos. Y el Evangelio dice así: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le responde: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para ello he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Este hermoso evangelio, continuación del evangelio que hemos leído la semana pasada, nos tiene muchas enseñanzas, sobre todo el tema del servicio y la sanación. Pero empecemos por el primer versículo, el versículo 29. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Acá hay varias cositas que podemos destacar. Primero, salió de la sinagoga. ¿Cuál sinagoga? Y donde había ayudado al endemoniado, había expulsado el demonio. Y después salió de la sinagoga y se fue con Simón, con Santiago y Juan, Simón y Andrés, que eran los primeros discípulos que Jesús había llamado, porque eran pescadores y los hizo pescadores de hombres, También en la primera parte del Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se van a la casa de la suegra de Simón Pedro, a la casa de la suegra de Simón Pedro, que estaba exactamente enfrente de la sinagoga. Si tienen la posibilidad de ir a Israel, se van a dar cuenta de que solamente tienen que caminar 3 o 4 metros, porque exactamente enfrente de la sinagoga, se encuentra la casa de la suegra de Simón Pedro. Ahí mismo, en esa casa, en una habitación, la casa era bastante grandecita. Cuando entran por la puerta principal, que es la puerta de María, se llama, porque ahí estuvo la Santísima Virgen y ahora se le llama la puerta de María. Entrando por ahí se sigue como un caminito dentro de la casa, donde están al lado las habitaciones, y en la última habitación estaba la suegra de Pedro, y estaba ahí con fiebre. Era sábado, porque Jesús
cura al endemoniado en sábado y automáticamente después se cruza a la casa de la suegra de Pedro, o sea que ella estaba enferma y era sábado. Y como en sábado los judíos no hacían nada, ella no se veía la presencia de ella, o no se sentía la presencia de ella, porque ella no, en ese día no tenía que hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ella estaba con fiebre, ¿sí? Estaba con fiebre, y inmediatamente le hablaron de ella. Claro, como no se sentía, como estaba enferma, como estaba en la última habitación, lo tienen que llevar a Jesús ahí. Entonces Jesús inmediatamente va a verla y la levanta de la mano, o la toma de la mano y la levantó. ¿Sí? La levantó. Levantó en griego es sinónimo de resurrección. Es el mismo verbo que se usa cuando Jesús resucita. Entonces, la tomó de la mano, la sana y la resucita, le da nueva vida. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. O sea, le da nueva vida, nuevo ánimo, no solamente la cura, sino que le da la fuerza del servicio. Diakonei autois, dice en griego, o sea, diácono, de servicio. Es el mismo verbo que se usa cuando los ángeles lo sirven a Jesús cuando estaba en el desierto, cuando es tentado por el demonio, y los ángeles lo servían. Diakonei. Es el mismo verbo. Entonces la suegra de Pedro, se convierte en la primera servidora de la iglesia. ¿Y por qué digo iglesia? Porque es la casa de la familia. La primera iglesia es la familia. Y entonces ella se pone a servir dentro de la primera iglesia, que es la casa de la suegra de Simón Pedro, con la primera servidora, que es la dueña de casa, que es la suegra de Pedro. Entonces, esto es interesante, ¿no? ¿Quién es la primera cristiana que se pone a servir, ¿no? Es la suegra de Pedro. Esta mujer que por el hecho de haber sido sanada, se pone no se queda sentada, sino que se pone a ayudar a las personas que estaban ahí, ¿no? Entre ellas a Jesús. Entonces, fíjense, Jesús la ayuda a ella y ella ayuda a los demás. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo nuestro. Eso es lo que debemos hacer. Primero, agradecer a Dios por todo lo que nos ha ayudado, pero después ponernos a servir, ayudar. ¿A quién? A los que necesiten, ayuda. Jesús ni habló. Por eso muchas veces no hace falta tantas palabras, tanta predicación, hace falta ayuda, hace falta escuchar a las personas que necesitan, hace falta obrar. Entonces, cuando se corrió la noticia de que el endemoniado se le habían expulsado los demonios, que a la suegra de Pedro la había sido sanada, y claro, se vino toda la gente, porque es lo que toda la gente necesita sanación, necesita compañía, necesita resurrección, necesita nueva vida. Entonces, un montón de enfermos y endemoniados, ¿no?, se fueron a la casa de la suegra de Pedro, a la puerta. Entonces Jesús abre las puertas. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Abrir las puertas a todos, sin mirar a quién, sin hacer distinción de persona, para ayudar, para sanar, para acompañar, para escuchar. Curó a muchos enfermos de diversos males, ¿ves? No dijo este mal y este mal sí, este mal no, esta enfermedad sí, esta enfermedad no, o esta persona sí, no, cualquiera. Y expulsó muchos demonios. ¿Qué tipo? Cualquiera.
Y como los demonios lo conocían, no le permitían hablar, ¿verdad? Jesús no quería que se conociese tanto todavía, de a poquito. Pero sí que Jesús había venido a servir, que Jesús había venido a sanar, que venía a salvar, que venía a resucitarnos. Se levantó de madrugada, Jesús, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y ahí se puso a orar. A eso hay que unirle a todo el servicio que hay que hacer, que nos manda Jesús. Hay que ir a rezar. Entonces yo pregunto, nosotros rezamos y le pedimos a Jesús la sanación. Nosotros le pedimos a Jesús que nos resucite, que nos dé nuevo ánimo, que nos convierta, como dice San Pablo, en hombres y mujeres nuevas. Claro, se empezó a correr la noticia y un montón de gente se quería ayuda. Y fíjense que Simón y sus compañeros fueron a buscar a Jesús y lo encontraron, ¿no? Estaba rezando y le dijeron: todo el mundo te busca. Nosotros cristianos tenemos que correr esta buena noticia de que Jesús puede sanar para que todo el mundo lo busque. Mucha gente se ha alejado, porque ve muchas veces las cosas negativas o nuestros pecados dentro de la iglesia. Mostrémosle esta cara de la iglesia, la parte santa de la iglesia que está en Jesús. Mostrémosle a Jesús a la gente y así se puedan cumplir estas hermosas palabras que escuchamos: todo el mundo te busca, Jesús, porque vos sanás, porque vos levantás a las personas, porque vos resucitás a las personas, porque vos escuchás a las personas y porque vos rezás, o sea, tenés una unión con Dios íntima, porque vos mismo sos Dios. Él les responde: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido, o sea, he venido para todos, para cualquier clase de persona. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Predicando ¿qué cosa? La buena nueva, que Él tiene el poder de sanar y de ayudar. Entonces, que Jesús nos convierta el corazón en un corazón misionero como el de la suegra de Pedro, y para predicar una buena noticia, no malas noticias, una buena noticia. ¿Cuál es? Jesús puede sanarte, Jesús puede salvarte, Jesús puede resucitarte. Estás deprimido, estás caído, estás cansado, hace de tu casa una iglesia con la presencia de Jesús que sana. Los invito a rezar juntos para pedir para que este mundo se una y empiece a buscar a Jesús. Todo el mundo te busca, a buscar a Jesús, porque en Él está la sanación de este mundo que está en tinieblas. Recemos juntos el Salmo 146. Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Pidámosle al Señor que nos sane, que sane nuestros corazones, nos convierte en diáconos como la suegra de Pedro para misionar esta buena noticia de que Dios puede sanarnos. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.